Muy bien. Buenos días. ¿Ya se escucha? Así ya. Ya me escucho yo también. Pues buenos días tengan todos. Nuevamente estamos nuevamente reunidos para estudiar la palabra de Dios y no sé si sea solamente mi idea o también de los hermanos que igual que yo pues tienen la oportunidad de pasar aquí al frente, de que nos toca el tema más difícil de, de los estudios. Yo creo que cada quien de los que pasamos tenemos ese, tal vez pensamos que nos toca eso, el tema pues difícil, complicado, no porque no lo entendamos, sino porque tenemos la responsabilidad de transmitirlo de la manera correcta, tenemos la responsabilidad de compartir la enseñanza fiel, de trazar la palabra de Dios de manera fiel. Y es una responsabilidad que debemos hacer, llevar a cabo con temor y temblor, como dice la palabra de Dios. Y gracias por los hermanos que sin duda han estado orando por cada uno de nosotros que tenemos la responsabilidad de pasar aquí al frente. Cada semana pedimos que alguien ore por quien comparte y sin duda que esas oraciones tienen su efecto, llegan al Señor. Y pues vamos a orar una vez más, a pedir que el Señor nos dirija, que el Señor nos ayude, que Dios nos enseñe en esta hora. Inclinen su rostro, vamos a orar nuevamente. Señor, te damos gracias por este tiempo, por este momento que tú nos das y que, Señor, preparas nuestras mentes, nuestros corazones, no solo en este momento, durante toda la semana, para poder estar en este lugar y estar receptivos. Queremos pedirte, Señor, que tú hables en este momento, que tú des tu mensaje, que uses, Señor, mi boca, mi mente, mis palabras, pero que también, Señor, abras los oídos, la mente, el corazón de cada uno de quienes estamos en este lugar y podamos entender tu palabra y podamos recibir tu mensaje. Pedimos tu asistencia, la ayuda de tu Espíritu Santo, te lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y todo esto, incluso desde los cantos, pues cuando me compartía Omar los cantos que estaba escogiendo, dije, qué bueno que todos estemos en esa sintonía, en esa mentalidad. Y si se dieron cuenta, los cantos que escogió Omar abundan en el tema de que el Señor nos fortalece, de que estamos en una batalla, en una guerra donde debemos estar firmes. ¿Y hacia dónde? Hacia adelante. Me gusta mucho ese himno, un himno de mucha, ya de muy antiguo, pero de mucha verdad respecto a lo que vivimos los cristianos. Se puede decir que es algo equivalente al Maciosare de nuestro himno nacional, es algo equivalente el firme hacia adelante de para nosotros los cristianos. Entonces es como una bandera, como un estandarte que debemos tener nosotros los cristianos, porque estamos en una batalla, y por eso el tema que escogí, nuestra fortaleza en el campo de batalla. Y está una armadura ahí. Y a partir de la siguiente semana comenzaremos a hablar de los elementos de la armadura de Dios. Pero el apóstol Pablo precisamente ahorita en los versículos 10 al 13 nos habla de la necesidad de por qué tenemos que vestirnos con esa armadura. Dice Sujel Michelén una frase que dice que la vida cristiana, muchos piensan que es un día de campo. La vida cristiana, muchos piensan que es un día de campo, que todo va a ser felicidad, que todo va a ser color de rosa, que incluso hay una frase que tal vez por mucho tiempo se ha manejado, recibe a Cristo, ven a los pies de Cristo, dice, y todos tus problemas se acabarán. Y esa es una frase bastante dudosa. ¿Por qué?
Porque en la vida cristiana, el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicciones. Pero dice, pero confíen. ¿Por qué? Yo he vencido al mundo, dice. Entonces, dice Joel Michelin, la vida cristiana no es un día de campo. La vida cristiana es un campo de batalla. Y yo creo que mucho más, es un campo de guerra. Es un campo de guerra. Estamos en una guerra espiritual. Y esa frase precisamente también, la palabra guerra, la frase guerra espiritual también se ha manejado mucho últimamente, pero en un sentido también un poco equivocado. Y ahorita vamos a hablar un poquito acerca de eso. Pero estamos en una guerra espiritual. Y no sé por qué tocó este tema el día de hoy, pero si se dan cuenta, en esta semana, en México estuvimos viviendo cosas parecidas a una guerra. Más bien es una guerra aquí en México. El día de ayer estalla la guerra entre, ¿quiénes? Israel y Estados Unidos atacan a Irán. Veía una imagen a manera de meme, la bandera de Rusia contra, ¿quién? ¿Contra quién están? Rusia contra Ucrania. En segundo término, Estados Unidos e Israel contra Irán. Y hasta abajo, la bandera de México contra México mismo. Y es sorprendente pensar en eso, pero es real. Tenemos una guerra. Y eso en nuestra sociedad, a nivel de gobiernos, a nivel de delincuencia, a nivel de países, de intereses mundiales, se están llevando a cabo esas guerras. Pero en la vida cristiana también somos partícipes de una guerra. El cristiano verdadero, viendo aquí lo que describen en el libro de Efesios. El libro de Efesios, los primeros 3 capítulos, si se dan cuenta, y lo hemos repetido muchas veces, pero lo comentamos nuevamente, los capítulos 1 al 3 hablan de nuestra posición en Cristo, nuestra nueva vida en Cristo. Cuando Cristo nos llamó a su presencia y nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de la luz, nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Y qué hizo? ¿Sí recuerdan? Dice, y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Y aparentemente estamos sentados en las bancas de la iglesia Benacer, pero estamos sentados en espíritu en los lugares celestiales en Cristo. Y esa es nuestra posición en Cristo. Efesios 1 al 3, por si no lo recuerdan, están ahí las enseñanzas en redes sociales, en YouTube, en Facebook. Pero por si no recordamos, es bueno ir a esas enseñanzas y repasar lo que nos enseña Efesios 1 al 3, lo que somos en Cristo, del 1 al 3. De los capítulos 4 al capítulo 6, versículo 9, nos habla de el cristiano que vive una vida fiel. Una vez que somos ya de Cristo, tenemos que vivir de cierta manera, tenemos que vivir en cierto camino, una nueva forma de caminar. Cuando decidimos seguir a Cristo, el apóstol Pablo, precisamente por eso, a partir del capítulo 6 y versículo 10, que es lo que vamos a estudiar hoy, nos habla de que si estamos en una nueva posición en Cristo y caminamos según una nueva vida en Cristo, caminamos como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si estamos teniendo una nueva vida y caminando una nueva vida, vamos a tener oposición, vamos a tener una guerra, vamos a tener quien se oponga a eso. Cuando Dios comienza a bendecir una vida, Satanás comienza a atacar. Satanás, que es el enemigo de Dios, ¿cómo creen ustedes que va a atacar a Dios? A través de nosotros.
a través de atacar a sus hijos. Una de las maneras, tristemente, que a veces usa la delincuencia organizada para atacar a una persona es atacarle donde más le duele. ¿Sí? Cuando una persona quiere dañar a otra, muchas veces se va por atacar a la familia, a la esposa, a los hijos, a los nietos. Satanás no puede hacer nada contra Dios. Vaya, no puede dañarlo. ¿Cómo es la manera en que Satanás ataca a Dios? Atacando a sus hijos, atacando a los creyentes. Si estamos andando como es digno de la vocación con que fuimos llamados, si estamos caminando en humildad y no en orgullo, si estamos caminando en unidad y no en divisiones, si estamos caminando en el nuevo hombre y no en el viejo hombre, si estamos caminando en amor y no en lujuria, si andamos en luz y no en las tinieblas, si andamos en sabiduría y no en necedad, si andamos en la plenitud del Espíritu y no en la embriaguez del vino, si caminamos con sumisión mutua los unos a los otros y no en la independencia que nos lleva a exaltar nuestro ego, entonces podemos tener la certeza absoluta de que vamos a ser felices. Uno pudiera pensar eso, si caminamos en humildad y no en orgullo, si caminamos en unidad y no en divisiones, pues vamos a ser felices. No, no porque eso no traiga felicidad, no porque eso no sea bueno. Si caminamos así, vamos a tener oposición y conflicto. Si buscamos la justicia en lugar de la injusticia, vamos a tener oposición, porque vivimos en un mundo donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno, y el mundo entero está, dice la palabra de Dios, que está ¿bajo quién? Bajo el maligno. Un cristiano que deja de tener luchas en contra del mundo, de la carne y del diablo, es un cristiano que tiene que dudar de su relación con Dios. Un cristiano que se la lleva bien tranquilo, un cristiano que se la lleva, como dicen por ahí, nadando de muertito, un cristiano que no batalla con nada, tiene que replantearse si de veras está caminando en el camino del Señor o algo está mal, algo anda mal. Tal vez ha caído en pecado, tal vez ha caído en la complacencia, tal vez ha caído en la comodidad de la vida cristiana. Un cristiano que no tiene conflicto es un cristiano que ha estado sin duda retrocediendo en la batalla y ha dejado el puesto en las primeras filas del servicio. Si recordamos un poquito de historia, hace algunos meses o creo que ya años, cuando veíamos el libro de Efesios, no recuerdo exactamente qué tiempo tiene, pero Pablo fue a Éfeso, a donde dirige esta carta. Y cuando andaba ahí, lo vemos ahí un poquito en Hechos, no lo busquen, Hechos 19, nos habla un poquito acerca de lo que Pablo hacía ahí en Éfeso, pero condujo a muchos judíos y a gentiles al conocimiento de Cristo, muchos que practicaban la magia, quemaron sus libros, y dice que crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. No obstante, desde el principio el apóstol Pablo enfrentó oposición. El apóstol Pablo no fue recibido con fanfarrias, no fue recibido con porras, no fue recibido tal vez de la mejor manera. No, fue corrido de las sinagogas por los líderes judíos, fue incluso remedado por los exorcistas judíos apóstatas, fue amenazado por Demetrio, por sus colegas plateros que hacían dioses de plata y estaban viendo que se les caía el negocio, ¿sí lo recuerdan? Y toda esta oposición le estaba sufriendo el apóstol Pablo cuando predicaba la palabra de Dios. ¿Qué estaba haciendo mal? ¿Qué estaba haciendo incorrectamente?
Al contrario, estaba predicando la palabra de Dios, estaba predicando la salvación, estaba predicando el evangelio, las buenas noticias, y sin embargo, ¿qué sucedía con él? Había oposición. En nuestro tiempo hay muchos pastores, muchos líderes que se ven tentados a dejar una iglesia o un campo de servicio cuando las cosas comienzan a ponerse difíciles. Muchos son tentados a dejar el ministerio cuando las cosas se comienzan a dificultar. Muchas veces un ministerio fácil en una iglesia es sinónimo de un ministerio débil. ¿Por qué? Porque allí donde la obra del Señor se realiza con esfuerzo genuino, Satanás no va a dejar de oponerse. Cuando un pastor, cuando un líder intenta servir al Señor de una manera correcta, Satanás se va a oponer. Eso es lo que está garantizado. Los soldados de Dios somos llamados a trabajar en medio de un campo de batalla, en medio de mucha oposición, en medio de enemigos. Entrando aquí un poquito ya en materia, la carta que estamos estudiando, Pablo la escribe a Éfeso, y recordemos que en el libro de Apocalipsis, el Señor Jesucristo le ordena a Juan escribir algunos mensajes a algunas iglesias. ¿Sí recuerdan? En el libro de Apocalipsis, Juan escribe a las 7 iglesias que están en Asia, y una de ellas, ¿cuál era? Precisamente la iglesia de Éfeso. No vamos a ver a detalle, pero solamente vamos a enfocarnos en lo que dice Juan, obviamente inspirado por el Espíritu Santo, dirigido por el Señor Jesucristo. Apocalipsis 2, del 2 al 4, desde el 1. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras. Fíjense lo que dice el Señor aquí a la iglesia de Éfeso. Primero comienza por sus cualidades. Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eso le está diciendo a la iglesia de Éfeso. Fíjense qué características son estas. Dice que no puede soportar a los malos, los ha probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los ha hallado, los ha exhibido, los ha mostrado que son mentirosos. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Fíjense cuántas cosas quisiéramos que eso nos dijera a nosotros aquí en Ebenecer, el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tenemos estas cualidades. Versículo 4, pero. Entonces ya le dijo sus cualidades, ya le dijo lo que el Señor reconoce de esta iglesia. Versículo 4, pero tengo contra ti, ¿qué? Que has dejado, dice, tu primer amor. Tengo contra ti, le decía a la iglesia de Éfeso, que has dejado tu primer amor. ¿A qué se refiere cuando una persona ha dejado su primer amor? En este caso a la iglesia. Cuando el celo que mostraba en un principio, y eso lo vemos en muchos cristianos también, en muchas familias también. Cuando llegan a conocer al Señor, cuando llegamos a conocer al Señor, tenemos un celo, unas ganas por conocer al Señor, unas ganas de aprender y unas ganas de ir y de decirle lo que hemos encontrado a todos nuestros amigos, a nuestra familia, a todos aquellos compañeros de parranda, de borrachera que eran antes. Pues quisiéramos que ahora pudieran conocer lo que ahora yo conozco. Hay mucha gente que se enamora de Cristo cuando llega a los pies de Cristo, y se enamora de una manera que de verdad da gusto ver a esas personas. Eso mismo sucede con algunas iglesias también, y sucedía con la iglesia de Éfeso. Dice: pero tengo unas cosas contra ti, que has dejado tu primer amor. Has dejado
el celo que tenías desde el principio. Y aunque le reconoce algunas cosas, dice, arduo trabajo, paciencia, no puedes soportar a los malos, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, los has hallado mentirosos, has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. La iglesia de Éfeso se estaba convirtiendo en una iglesia que hacía muchas cosas, pero había dejado su primer amor. Es posible que haya personas o que haya iglesias que hagan cosas, pero las hagan sin amor. Éfeso era una iglesia de esas. Y el mismo apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas o angélicas, si yo diera mi cuerpo para ser quemado, si diera todas mis cosas para entregar a los pobres, ¿qué más dice? Si hiciera muchas cosas, dice el apóstol Pablo, pero si no tengo amor, dice, de nada me sirve. Y el Señor le decía estas cosas a Éfeso, has dejado tu primer amor. Has hecho las cosas ya muy mecánicamente. Has hecho las cosas ya nada más por no dejar, por inercia, tal vez por orgullo, tal vez porque los demás te vean, tal vez porque los demás te reconozcan. Esta iglesia es muy activa, tal vez esa era la intención de Éfeso, de que se hablara de ellos como una iglesia muy activa, una iglesia muy viva, una iglesia muy dinámica. Dice, pero has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, dice, ¿cuál es la recomendación ahí? Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Tal vez ahí podríamos abundar un poco más o mucho más acerca de lo que el Señor Jesucristo le escribe a la iglesia en Éfeso. Pero básicamente es eso. Tienes muchas cualidades, tienes muchas cosas buenas, pero has dejado tu primer amor. Volviendo a lo que dice nuestro pasaje y entrando ya en materia. El apóstol Pablo, después de haber hablado de la llenura del Espíritu Santo y del resultado de ser lleno del Espíritu Santo, cuando una persona es llena del Espíritu Santo, deja la embriaguez por llenarse del Espíritu Santo. Hay una nueva canción en la vida del creyente cuando es lleno del Espíritu Santo. Hay gratitud a Dios cuando es lleno del Espíritu Santo. Hay sumisión los unos a los otros. Se someten las esposas a los esposos aman a sus esposas cuando son llenos del Espíritu Santo. Los hijos obedecen a los padres y los padres no exasperan, no desesperan a los hijos cuando son llenos del Espíritu Santo. ¿Qué más vimos hace 8 días? Los siervos sirven bien a sus amos cuando son llenos del Espíritu Santo y los amos tratan bien a los siervos cuando son llenos del Espíritu Santo. Después de eso el apóstol Pablo dice, por lo demás, hermanos, ya que tenemos todo esto como un conjunto de cosas que vivimos los que tenemos al Espíritu Santo, por lo demás, hermanos, dice, fortaleceos en el Señor. Dice, por lo demás, pónganse fuertes porque viene lo bueno. Pero ahora, lo que llama la atención aquí es, no dice, pónganse fuertes, hagan pesas y vayan al gimnasio, no sé, no les dice, ejercítese en su propia fuerza. No, dice, fortalezcanse, pero ¿en qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El creyente no preparado se convierte en el creyente derrotado, que procura servir al Señor en su propia sabiduría y fuerzas. Un creyente no preparado, lo más probable es que sea un creyente derrotado. ¿Por qué? Porque muchas veces confiamos en nuestra propia fuerza, en nuestra propia sabiduría. Y Proverbios, ahí el
el sabio Salomón escribe Proverbios 3, del 5 al 7. De hecho, es desde el principio, desde el 3:1. Proverbios 3, del 1 en adelante, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis caminos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y fíjense lo que dice: fíate, ¿de qué? De Jehová. Fíate de todo lo que sabes, de todo lo que has aprendido, de todo lo que, de tus años de ser creyente. ¿Cómo podemos interpretar nosotros? Fíate de que has acudido a muchos cursos, de que vienes a todas las reuniones. No digo que no tengamos que venir a todas las reuniones. Es bueno, pero eso no nos va a dar la confianza. Dice aquí el sabio Salomón: fíate de Jehová. ¿Cómo? De todo tu corazón. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Qué más dice? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Entonces, concuerda esto que dice el escritor de Proverbios, concuerda con lo que dice aquí el apóstol Pablo. La preparación para esa guerra espiritual es fortalecernos en el Señor. Si estamos en Cristo, su vida es nuestra vida. Si estamos en Cristo, su poder es nuestro poder. Si estamos en Cristo, su verdad es nuestra verdad. Su camino es nuestro camino. Y como Pablo prosigue a decir aquí, su fuerza es también nuestra fuerza. ¿Cómo vamos a fortalecernos ante el enemigo que tenemos enfrente? Ahorita vamos a ver de quién se trata, quién es nuestro enemigo. ¿Cómo vamos a poder plantarnos delante de ese enemigo? Únicamente fortaleciéndonos en el Señor. Únicamente sabiendo que en nuestras propias fuerzas y en nuestra propia prudencia y nuestra propia sabiduría no vamos a poder enfrentar al enemigo que tenemos enfrente. La fuerza es del Señor. Volviendo a lo que los mensajes a las iglesias en Apocalipsis, no lo vamos a buscar, pero en Apocalipsis 3:8, el Señor le dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Dice: porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué más? Dice: has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Eso le dice el Señor Jesucristo a la iglesia de Filadelfia. Tú tienes poca fuerza. En ti tienes poca fuerza. Cada uno de nosotros podemos pensar, delante de nuestro enemigo, que es Satanás, tenemos poca fuerza. Pero si guardamos la palabra de Dios, si no negamos el nombre de Dios, tal vez así como la iglesia de Filadelfia, Dios va a poner delante de nosotros una puerta que dice que nadie puede cerrar. Cuando somos fuertes en el Señor y en el poder de su fuerza, hasta un poco de fuerza es suficiente para ganar cualquier batalla. Cuando nos fortalecemos en el Señor, cuando nos aferramos al poder de su fuerza, hasta un poco de fuerza es suficiente para ganar cualquier batalla. Aplica lo que dice Filipenses 4:13. ¿Quién lo sabe de memoria? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí no solamente son palabras mágicas, no es solamente una frase positiva, una frase triunfadora, no es solamente un mantra de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No, todo lo puedo porque mis batallas las pelea Cristo. Todo lo puedo porque si estoy caminando en la voluntad de Dios, Cristo me va a fortalecer, Cristo me va a respaldar, Cristo me va a ayudar. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece si me fortalezco
en el Señor y en el poder de su fuerza. La apropiación, ahora podemos pensar eso, ¿cómo me apropio de la fuerza de Cristo? Porque a lo mejor estamos hablando pues, de cosas que para muchos pudieran ser cosas subjetivas. ¿Cómo me apoyo ya en la vida práctica, ya en la vida diaria, ya en la vida cotidiana? ¿Cómo me apropio de esa fuerza? ¿Cómo desarrollo esa fuerza en mi vida espiritual? ¿Cómo? La apropiación de esa fuerza se da a través de los medios de gracia. ¿Han escuchado hablar de los medios de gracia? Mencióname alguno. La oración es uno de los medios de gracia. Y es una herramienta para poder fortalecernos en el Señor, la oración. La oración diaria. ¿Es algo que a todos se nos da? No mucho. Se nos dificulta. Hay quienes queremos orar en la mañana cuando nos levantamos o a la hora de iniciar nuestras actividades. ¿Y qué sucede? Ya son 6:30, ya son las 7. Ya no me da tiempo. Al ratito que desayune. No, es que ya tengo mucha hambre y al ratito mejor que salga a mi trabajo y se va el día. Y llega la noche, por fin tengo un momento para orar. ¿Y qué hacemos? Señor, te doy gracias. Y nos dormimos. Y la oración, que es una herramienta para fortalecernos en el Señor, muchas veces la descuidamos. Todos, no estoy diciendo que solamente algunas personas, a todos nos cuesta. Otro medio de gracia es la palabra de Dios, lo mismo. Muchas veces no tenemos una disciplina para estudiar la palabra de Dios, no tenemos un seguimiento que podamos tener para estudiar la palabra de Dios. Hay muchas Biblias ahora que traen planes de lectura, podemos apoyarnos de eso. Si ya tal vez no nos acostumbramos a cargar una Biblia, pues ya la traemos toda en el celular y traemos muchas versiones y traemos en muchos estilos de letra. Ya no podemos tener pretexto de que no vemos la letra, simplemente le hacemos así y ya podemos ver la letra. La palabra de Dios cada vez está más a nuestro alcance. Si nos da flojera leer, pues ya hay en audio. Si no le entendemos a un pasaje, hay muchos comentarios. Siempre hacemos publicidad a la librería que tenemos en la iglesia. Tenemos mucho material y les aseguro que el material que tenemos ahí se tiene mucho cuidado de saber que sea un material correcto, un material bueno, que nos ayude, que nos dirija, que nos ayude en nuestro crecimiento. Ese es un medio de gracia, la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios es uno de los medios de gracia. La oración, la palabra de Dios. ¿Qué otra cosa es un medio de gracia? La propia iglesia, la comunión los unos con los otros. Es un medio de gracia, es algo que nos va a ayudar a crecer y a ser fortalecidos. Cuando convivimos, cuando tenemos comunión los unos con los otros y llevamos muchas veces las cargas los unos de los otros, tenemos que hacerlo así. Muchas veces se acercan las personas y tienen alguna carga, alguna situación, algún problema, algún pesar y se acercan a nosotros como hermanos. Y lo correcto es que escuchemos a las personas, que oremos por ellos y que seamos útiles para llevar los unos las cargas de los otros. Cuando se acercan, no es para que nos enteremos del chisme y mucho menos para que lo comuniquemos a otras personas. Somos miembros de un solo cuerpo, nos ayudamos mutuamente, somos muchos miembros. Unos tienen una actividad, otros tienen otra, pero todos nos ayudamos los unos a los otros. Y la iglesia, la comunión en la iglesia también es un medio de gracia.
La obediencia a la palabra de Dios es un medio de gracia también y nos ayuda a ser fortalecidos en el poder de Dios. ¿De qué sirve que conozcamos la palabra de Dios si no la obedecemos, no la llevamos a la práctica? Dice la Biblia que no solamente tenemos que ser oidores, sino hacedores de la palabra. Y no es fácil ser un hacedor, un practicante de la palabra de Dios, de todo lo que sabemos, pero tenemos que hacerlo. La fe en las promesas de Dios también es un medio de gracia. La fe en las promesas de Dios. El saber que las promesas que Dios nos ha hecho, Dios las cumplirá. Todas las promesas del Señor Jesús, dice el canto, son apoyo ¿qué? Poderoso de mi fe. Siempre en sus promesas confiaré. Y cuando hablamos de creer en las promesas de Dios, muchas veces nos referimos únicamente a las promesas de Dios, pero ¿qué ha prometido Dios también? Aparte de bendiciones en su palabra. Dios también ha prometido consecuencias cuando se desobedece su palabra. Y tenemos que estar conscientes también de eso, no solo de sus promesas, sino también de las consecuencias de desobedecer su palabra. Y esas consecuencias también Dios será fiel en cumplirlas. Vamos a continuar. Dice el versículo 11, entonces, bueno, ya quedó claro aquí. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos, dice, ¿de qué? De toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Dice, vístanse de toda la armadura de Dios. No dice, pues nada más si les gusta usar el casco, pues úsenlo. Y lo demás, pues con playera y con chanclitas y con bermuda. No. Dice, tenemos que usar todos los elementos de la armadura de Dios. Así como el fruto del Espíritu Santo dice que es un fruto, pero que son muchos elementos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Así como son muchos componentes del fruto del Espíritu y todos los tenemos que mostrar, lo mismo es con la armadura. No nada más podemos decir, pues yo la espada, yo para la espada sí soy bueno. Tenemos que tener todos los elementos y ya vamos a ver a partir de la próxima semana en específico cada uno de los elementos. Hoy no los vamos a tocar, pero dice aquí, vístanse de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? ¿Qué dice? Para que podáis estar firmes. ¿Qué se requiere de un soldado? ¿Cuál es la palabra que más escuchan los soldados? Firmes. Y cuando es firmes, es firmes. ¿Recuerdan cuando David es llamado para luchar contra el gigante? ¿Qué pasó con David? Le dieron a probar una armadura y ¿qué dice? No pudo. Le pesaba, no se acomodaba. Él estaba habituado a cuidar las ovejas, no a pelear en la batalla. No pudo probarse, no pudo caminar siquiera con la armadura. Dice, ¿yo con qué? Con la onda. Y qué buena onda, porque con eso. Pero su batalla, la batalla de David, ¿contra quién era? Contra Goliat, del gigante. Nosotros no vamos a pelear contra Goliat. ¿Contra quién vamos a pelear? Contra Satanás. Entonces, tenemos que vestirnos de toda la armadura. Y no es de que no puedo caminar, y no es de que no me acomodo, y no es de que me pesa. Pues tengo que practicar, tengo que hacer fuerzas, tengo que ponerme en condición. Tengo que tener condición para usar esa armadura. Y como les decía, ya vamos a ver los componentes. Para que podáis, dice, estar firmes contra las
acechanzas. Acechanzas es una palabra griega, la palabra metodía. ¿A qué le suena la palabra metodía? Satanás tiene un método. Satanás no ataca al ahí se va. Satanás no ataca nada más así a tontas y a locas. No. Satanás tiene un método y nos conoce a cada uno de nosotros. Satanás nos está observando, Satanás nos conoce. Satanás y sus demonios, pues Satanás no está presente en todos lados. A veces pensamos eso. Muchas veces esa palabra, la palabra acechanzas, se usa para los animales. Cuando un tigre, un león, principalmente los felinos, usan ser sigilosos para cazar su presa. Se esconden. Nosotros tenemos felinos en casa y hemos visto su comportamiento. Son gatos nada más, no son leones ni tigres. Pero hemos visto su comportamiento. Se esconden, son sigilosos y atacan. Y así es Satanás. Así son sus acechanzas. Si nos conocen, nos estudia. Satanás nos estudia. Es como un animal salvaje. Primera de Pedro 5, 8 y 9. ¿Qué dice acerca de Satanás? Primera de Pedro 5, 8 y 9. No, tengo mala cita ahí, ¿verdad? Perdón, sí, o sea, tengo mal aquí. 5:8. Sed sobrios, dice, y velad. O sea, estar despiertos. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, ¿quién? El diablo. ¿Cómo anda? Dice. Vuestro adversario, el diablo, como león rugiente. Alguna vez escuché de alguien que dice león crujiente, pero no es crujiente, es rugiente. Como león rugiente, un león rugiente, ¿qué hace? O sea, ¿cómo podemos estar frente a un león que está rugiendo? Atemoriza. Dice, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, no solamente es un león, sino que está enojado. Cuando está rugiendo es porque está enojado. Un león rugiente anda, ¿dónde? Alrededor. A tu costado, atrás de ti. Te anda viendo, te anda estudiando, te anda cazando. Dice, como león rugiente anda alrededor buscando a quién devorar. Dice, al cual, ¿qué debemos hacer? Resistir. No dice que debemos ponernos al tú por tú con el león. No tenemos sus habilidades, no tenemos la capacidad de vencerlo. Dice, al cual resistid como firmes. ¿Firmes en qué? En la fe. Firmes en la fe. Entonces, Dios nos pone ahí las características de nuestro enemigo. Dios, a través de toda la Biblia, voy a pedirle a Yael o a Emanuel que nos ponga un texto ahí de una descripción de lo que la Biblia nos habla acerca de Satanás. Espero que puedan, no vamos a ver a fondo todas las características. ¿Sí lo tienes, Yael o Emanuel, por favor? Bueno, lo voy a comenzar a leer. Ahí está. Hablando de Satanás, dice que aparece por primera vez en la Biblia en la forma de una serpiente cuando tentó a Adán y a Eva. Génesis 3:1. Ustedes busquen las citas en casa y ya ahí lo estudian a profundidad. Todo esto acerca de Satanás, incluso en teología, hay una materia que se llama demoniología. Se estudia a fondo
todo lo que se refiere a Satanás y a sus demonios. Hoy no lo vamos a ver, en un ratito no. Aparece por primera vez en la Biblia en forma de una serpiente cuando tentó a Adán y a Eva, Génesis 3:1. Jesús no solo habló acerca de Satanás en Lucas 10:18, Juan 8:44 y Juan 12:31, sino que hasta habló con él, habló con Satanás, tuvo un diálogo. Mateo 4:3-10. Vean en qué términos fue ese diálogo. No fue un diálogo amistoso, fue un enfrentamiento. Pablo, Pedro, Santiago, Juan y el escritor de Hebreos hablan de él como un ser con personalidad. Romanos 16:20 y muchas otras citas ahí se hablan de Satanás como un ser con personalidad, o sea que tiene las características de una persona. Lo vemos oponiéndose a la obra de Dios en Zacarías 3:1, pervirtiendo la palabra de Dios en Mateo 4:6. Satanás es especialista en pervertir, en cambiar a su conveniencia muchas cosas de la palabra de Dios y querer engañar. Estorbando al siervo de Dios en 1 Tesalonicenses 2:18, impidiendo el acceso del hombre al evangelio de la salvación en 2 Corintios 4:4, haciendo caer en sus trampas a los malos en 1 Timoteo 3:7, apareciendo como un ángel de luz. Apareciendo como un ángel de luz en 2 Corintios 11:14 y combatiendo con el arcángel Miguel en Judas, versículo 9. Este ser trajo pecado al mundo y el mundo entero se encuentra ahora bajo su poder, según 1 Juan 5:19. La Biblia se refiere al diablo con diferentes nombres y descripciones, con nombres y descripciones personales como querubín grande, protector, Ezequiel 28:14. Se refiere a él también como el príncipe de los demonios, Lucas 11:15. Es el príncipe de este mundo, Juan 16:11. Es el Dios de este siglo, con D minúscula, el Dios de este siglo, 2 Corintios 4:4. El príncipe de la potestad del aire, Efesios 2:2 y muchos otros. ¿Sí? En Apocalipsis se dice del diablo que es el dragón, ¿qué más? Y la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás. Satanás con todos sus alias. Como cuando algún delincuente es capturado, pues tienen que poner todos sus alias. Ese es Satanás. Ese es nuestro enemigo. Ese es el enemigo que tenemos nosotros y que acecha contra nosotros. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar de esto? ¿Por qué tenemos que hablar de nuestro enemigo? La palabra de Dios por algo nos enseña todo esto acerca de nuestro enemigo. Y aquí tenemos que tener cuidado de no caer en dos extremos. ¿Sí? Hay muchos que minimizan el poder del diablo, minimizan el poder de Satanás. Ese es un extremo, minimizar. Perdón, hermanos. Minimizar el poder de Satanás es un peligro. No podemos menospreciar el poder de Satanás. Satanás es un ser poderoso, pero no es todopoderoso. ¿Sí? ¿Entendemos esa diferencia? Es poderoso, pero no es todopoderoso. Todopoderoso es Dios. Satanás es espíritu, puede estar en muchos lugares, pero no puede estar en todos los lugares. Satanás no es omnipresente como Dios. No es omnipotente, ni tampoco es omnisciente como Dios. Satanás sabe muchas cosas, pero no lo sabe todo. Está limitado. Un peligro entonces es minimizar el poder de Satanás. Y a veces hay gente que se refiere a Satanás con apodos chuscos, con nombres que a veces minimizan el poder de Satanás. No, a mí no me hace nada, Satanás. Yo no le tengo miedo.
Yo lo espanto simplemente con recitar el Salmo 23, no sé. A mí no me hace nada el chanclas. Eso es minimizar el poder de Satanás. Y a Satanás le gusta eso, que nosotros estemos desprevenidos, que nosotros estemos confiados en que no nos va a hacer nada. Ahí es donde acecha Satanás, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar. El otro extremo, y que muchas veces también caemos en ello, es pensar que Satanás está detrás de todas las cosas que nos rodean. ¿Han escuchado en algunas iglesias, vamos a reprender al demonio de la apatía? ¿Han escuchado eso? Y ya todo lo que sucede, todo lo malo que sucede a nuestro alrededor es por causa de un demonio. Y no es así, muchas veces es nuestra carne. Nuestra carne es apática a veces a escuchar la palabra de Dios. Vamos a reprender el demonio del sueño para que no se duerman las personas. Si una persona cae en adulterio, vamos a reprender el demonio del adulterio en esta persona para que se vaya. Atribuir todas las cosas a Satanás, todas las cosas malas, y pensar que Satanás está en todo alrededor de nosotros. Si voy y me tropiezo, es que Satanás me puso el pie. También es un extremo. Y pensar que todo lo malo que sucede a nuestro alrededor es por obra de Satanás. Es un extremo. Entonces tenemos que estar conscientes, según lo que nos enseña la Biblia, cuáles son las artimañas de Satanás, cuáles son los alcances de Satanás, cuáles son sus acechanzas. Porque dice la Biblia que no ignoramos, ¿qué? Sus maquinaciones. No ignoramos la manera en que Satanás nos acecha a los creyentes, a los hijos de Dios. No solamente habla de Satanás o del diablo, dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿De qué está hablando aquí? Dice, no tenemos lucha contra carne y sangre. Cuando dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, lo debemos entender de que no solamente tenemos lucha contra personas de carne y hueso. Sí luchamos contra personas de carne y hueso. Sí batallamos con personas como nosotros, incluso con nosotros mismos, batallamos. Yo batallo muchas veces con cosas que hago y que luego digo, ¿por qué hice esto? ¿Por qué dije esto? ¿Cómo puedo cambiar esto? Yo batallo conmigo mismo. El apóstol Pablo decía, el bien que hago no lo puedo, el bien que quiero no lo puedo hacer, el mal que no quiero, eso hago. Batallamos con nosotros mismos, contra carne y sangre. Pero más allá de eso, nuestra lucha es contra, ¿qué? Principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Todo esto nos da a entender que hay diferentes niveles, diferentes rangos en el mundo de los espíritus. Las palabras principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad describen diferentes niveles y rangos de estos demonios, así como el imperio sobrenatural de maldad en el cual operan. Muchas veces los seres humanos que promueven el paganismo, el ocultismo, otros movimientos y programas variados de impiedad e inmoralidad no son más que títeres de Satanás y sus demonios. Batallamos muchas veces contra carne y sangre, pero es porque están influenciados muchas veces por este tipo de espíritus, este tipo de Satanás y sus demonios.
Muchas veces batallamos con eso. Y Satanás es un especialista en tratar de seducirnos y en tratar de engañarnos y en tratar de vendernos cosas con una máscara de que son inofensivas y detrás de ello está Satanás ahí maquinando muchas cosas. Se han introducido en la iglesia muchas enseñanzas erróneas. Muchas prácticas ocultistas incluso dentro de las iglesias, cosas que la Biblia no ordena, cosas que la Biblia no enseña y que detrás de eso está el engaño de Satanás, paganismo, ocultismo, otras cosas. Incluso en esferas de gobierno, se supone que la iglesia y el Estado deben estar separadas. En las esferas de gobierno se oponen mucho cuando una persona llega a mencionar a Dios, pero apoyan todo aquello que como pretexto de resaltar nuestras raíces culturales, se inclinan al ocultismo. Satanás es especialista en esto. Y no solo en las esferas de gobierno, también en las iglesias. Entonces, dice que nuestra lucha es contra todas estas entes de maldad. No solo es contra carne y sangre, contra principados. Cuando habla de principados, potestades, dice gobernadores de las tinieblas. Quiere decir también, cuando habla de gobernadores de las tinieblas, quiere decir que hay demonios o hay espíritus que influencian incluso a personas en el gobierno para llevar a cabo los planes de Satanás. Y no es extraño entonces cómo desde esferas de gobierno se promueven ideologías totalmente contrarias a la palabra de Dios. Se apoya el aborto, se apoya la homosexualidad, se apoya todo lo que la Biblia reprueba. El ser humano lo quiere aprobar y hacernos pensar que es algo inofensivo, que es algo bueno, que se está buscando los derechos humanos, que se está buscando proteger a las personas y hacer visible a las minorías. Bueno, vamos a continuar. No todo es pesimismo, no todo es solamente hablar de lo malo. Dice la Biblia que debemos vestirnos con la armadura de Dios y reportarnos ante Él, ante Dios, sobre todos los asuntos, con una confianza perfecta en Él, sabiendo que mayor es el que está en nosotros, lo dice 1 Juan 4:4, que dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Aunque hemos estado hablando de todo el poder de Satanás y el poder de sus demonios y sus maquinaciones, la Biblia nos dice, por eso nos dice, fortaleceos en el Señor, en el poder de su fuerza. Y dice que mayor es el que está en vosotros. ¿Y a quién se refiere? A Dios, se refiere a Cristo. Que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y dice Mateo 16:18 que delante de la iglesia las puertas del Hades no prevalecerán. Satanás y sus demonios son muy poderosos, pero Dios es todopoderoso. Y si nos fortalecemos en el Señor y en el poder de su fuerza, podremos triunfar ante esos ataques. Versículo 13. Por tanto, y vuelve a dar la instrucción. Por tanto, ¿qué? Tomad toda la armadura de Dios. Ya lo dijo en el 11, vestidos de toda la armadura de Dios, porque por esto y por esto y por esto. Y lo vuelve a repetir en el 13. ¿Por qué creen que lo repite? Porque es importante. Cuando algo se repite es porque es importante. Por tanto, dice el versículo 13, tomad
Otra vez dice, toda la armadura de Dios. Ya vimos por qué. Nuestro enemigo no es poca cosa, no es cualquier enemigo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. ¿Cuándo es el día malo? Todos los días. A partir de que Adán y Eva fueron tentados, sucumbieron ante el pecado, desde ahí entró el mal a la humanidad. Y cada día es día malo. Hay días más malos que otros. Tenemos días más malos que otros. Pero ¿qué debemos hacer en esos días malos? Son todos los días, pero tenemos días más malos que otros. ¿Qué debemos hacer? Lo que dice aquí. Tomad, dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Me llama la atención lo último con lo que termina el versículo 13. Y habiendo acabado todo, ¿qué dice? Estar firmes. ¿Cuándo va a acabar todo? Pero dice que va a acabar todo. Cuando acabe nuestra vida, cuando lleguemos, si Dios nos permite, llegar a una edad avanzada y terminar nuestros días de manera natural, yo espero que suceda eso conmigo. Cuando haya acabado mi vida terrenal, que sea yo, que pueda ser hallado firme, como dice aquí. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Y habiendo acabado todo, que el Señor me pueda decir, buen siervo, ¿y qué más? Y fiel. En lo poco, fuiste fiel, has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Muchas veces usamos ese pasaje para referirnos a la administración, a la mayordomía de las cosas materiales y decir, pues, si eres fiel en administrar lo que Dios te da, pues Dios te va a poner sobre mayores cosas. Pero lo mismo sucede con la batalla, con la guerra espiritual, con la verdadera guerra espiritual que enfrentamos los creyentes. Dice que tenemos que estar vestidos y que debemos tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo. Y cuando acabe toda esta batalla y cuando acabe todo este peregrinar y cuando acabe toda esta situación que nos entristece, que nos deprime, todo lo que vimos la semana pasada, el domingo por la tarde y todo lo que hemos visto a lo largo de estos días, nos deprime, nos consterna, nos entristece. Dice, pero cuando acabe todo eso, ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes. Tristemente, se nos tiene que recordar eso, porque hay muchas personas que no han permanecido firmes. Hay muchas personas que por un tiempo fueron fieles, por un tiempo tuvieron mucho celo por la palabra de Dios y al final de sus días bajan la guardia. Espero que ese no sea el caso de cada uno de nosotros. Se habla, John MacArthur habla de unas personas, dice hace unos 40 años, dice John MacArthur, hace unos 40 años, 3 hombres realizaron juntos campañas evangelísticas en Irlanda y vieron mucho fruto de sus labores allí. Años más tarde, un pastor irlandés, quien se había convertido en esas reuniones, preguntó por los 3 hombres. Le dijeron que solo uno de ellos seguía siendo fiel al Señor. En cuanto a los otros 2, uno había apostatado de la fe
y el otro había muerto como alcohólico. Algunos creyentes, habiendo acabado todo bien en la obra del Señor, se siguen manteniendo en forma continua en la actitud y la acción de estar firmes hasta el final. La cuestión definitiva no tiene que ver con lo que un creyente haya logrado en el pasado. No tiene que ver cuántas personas llevé a los pies del Señor, sino con el hecho de que una vez que termine la batalla y el humo se haya desvanecido, sea o no sea hallado de pie, fiel, firme y verdadero para con el Señor. Juan, el apóstol Juan advirtió: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Pablo tenía una preocupación y decía en 1 Corintios 9:27, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo tenía el deseo de permanecer fiel. ¿Hasta cuándo? Hasta el final, no por un tiempo solamente. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a ser firmes, no solamente el día de hoy, no solamente mientras las cosas estén difíciles, que podamos permanecer firmes hasta el final. Que podamos ser fieles en toda la palabra de Dios, en todo lo que Dios nos demanda. Las circunstancias de cada caso, de cada creyente son diferentes, pero la razón siempre es la misma. Muchas veces decidieron quitarse la armadura de Dios y por esa razón perdieron el coraje, perdieron el poder, perdieron el deseo para estar firmes. En la guerra espiritual en la cual batallamos, solo estamos llamados a resistir y a estar firmes. Nosotros no vamos a pelear, a enfrentar a Satanás. Nosotros tenemos que resistirlo y estar firmes. La Biblia no nos ordena eso, no nos ordena que nosotros pisotemos a Satanás, que le aplastemos la cabeza, como hasta hay cantos de eso. No nos ordena eso. Dios es el que pelea nuestras batallas. Nosotros se nos llama a resistir, estar firmes, a huir de las tentaciones. Como se indicó, leímos hace un momento, Santiago dice, Santiago 4:7, resistid al diablo. ¿Qué hará el diablo? Huirá de vosotros. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Pedro, en 1 Pedro 5:8 y 9, ya lo leímos hace un momento, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Los gozos más grandes llegan con las victorias más grandes y las victorias más grandes vienen como resultado de las más grandes batallas, cuando son luchadas en el poder del Señor y con su armadura perfecta. Vemos entonces la necesidad de estar firmes, vemos entonces la necesidad de vestirnos de toda la armadura de Dios, vemos la necesidad de ponernos, de tomar toda la armadura de Dios. ¿Cuál es la armadura de Dios? No se pierdan nuestro próximo capítulo. A partir de la próxima semana, el primer elemento de la armadura de Dios. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu bendición, tu cuidado en cada momento y por la fortaleza que nos das como hijos tuyos. Gracias, Señor, porque las batallas no las peleamos en nosotros mismos, no estamos desamparados, no estamos enfrentando a este enemigo que es muy poderoso, no lo estamos enfrentando en nosotros mismos. Gracias porque tu ángel, como dice tu palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gracias porque tú nos defiendes en ese ámbito espiritual. Allí donde no podemos ver todos esos espíritus que hay a nuestro alrededor que son malos, sabemos también que hay espíritus buenos, que son tus ángeles, que nos defienden y que hay una batalla a nuestro alrededor para que nosotros no seamos lastimados, para que nosotros no seamos heridos. Gracias, Señor, porque tú acampas principalmente, primordialmente,
alrededor de tus hijos, nos defiendes y nos ayudas en todo momento. Ayúdanos a tomar toda tu armadura, ayúdanos a ser fieles y a poder resistir hasta el final, hasta que acabe todo. Te agradecemos y pedimos que tú nos sigas dirigiendo y nos sigas ayudando en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.